allá de la ergonomía desde un enfoque sistémico, lo que cuando vemos la ergonomía desde el enfoque sistémico nos permite verlo de esta manera. Por ejemplo, ¿se acuerdan el soldador, verdad? El soldador tenemos que verlo como al soldador como un ser humano, como un trabajador, como una persona. También tenemos que ver la parte relacionada con todos los instrumentos o equipos utilizados por el trabajador. Incluso se habla también de los equipos, hasta los mobiliarios, por ejemplo. Entonces, la herramienta que utiliza, si usa, por ejemplo, una mesa de soldadura, si es ajustable, no es ajustable, o si le toca en campo, o si le toca tiene que llevar la máquina de soldadura al campo, si tiene que llevar las herramientas, si tiene una cajita de herramientas. Fíjense, todo eso tiene que ver con la parte de los instrumentos o equipos que utiliza para realizar esa labor. El ser humano como tal, pues tenemos que ver al trabajador. Hablábamos la vez pasada, no sé si recuerdan que hablábamos del equipo de protección personal, por ejemplo. Sí, eso tiene que ver relacionado directamente con el lugar de trabajo o con el ambiente laboral. Entonces, si ustedes ven, tenemos que mirar todas las cosas. Por ejemplo, cuando miramos al ser humano, miramos aquellos factores de riesgo ergonómico que les contaba. Entonces, las posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, principalmente en extremidad superior, y manejo manual de cargas, pues ya lo hablamos desde el punto de vista del ser humano. Ahora, miremos entonces unos ejemplos. Entonces, al ser humano como tal, lo miramos, por ejemplo, con la parte de carga física, carga mental, antropometría, biomecánica, todas esas cosas, goniometría, medición de los ángulos articulares, todo eso entra dentro del ser humano. La altura, los alcances, todo eso entra, por ejemplo, dentro de antropometría. Carga física, se hablaba de carga física de factores de riesgo ergonómico como posturas, fuerzas y movimientos repetitivos principalmente. Carga mental, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, todo aquello que genere fatiga mental, fatiga incluso muchas veces las cosas, por ejemplo, la monotonía o el trabajo excesivo nos genera fatiga e incluso nos genera fatiga física. Fíjense, muchas veces que a ustedes les ha tocado, les toca un trabajo, no sé, quedarse hasta o largas horas en la jornada laboral, haciendo un informe que tienen que entregar al otro día o alguna auditoría que tengan. Esto implica, puede que ustedes estén sentados y de pronto no les toque tanto movimiento, pero el tema de carga mental fatiga tremendamente. Entonces, fíjese, esto se ve en ergonomía y se estudia en ergonomía. Lo que pasa es que vamos a enfocarnos más en carga física y sobre todo en manejo manual de cargas. También, por ejemplo, se puede estudiar la antropometría y las mediciones del cuerpo y todo esto. Aquí vamos a ver las que necesitamos para el manejo manual de cargas que vamos a ver aquí. ¿Listo? Pero también entonces yo puedo verlo con respecto a los equipos, insumos, instrumentos que voy a utilizar. Por ejemplo, miremos el caso del soldador. El soldador, entonces tenemos que mirar, por ejemplo, las herramientas que utiliza, los insumos, por ejemplo, las barritas metálicas. Me ha tocado ver casos de soldadores en los que les dan barritas que son malas, que no son muy buenas, por ejemplo, y les toca estar más tiempo puliendo, más tiempo haciendo, y este tipo de cosas a veces no se tienen en cuenta desde la administración cuando les compran los equipos. Por ejemplo, también hemos visto, por ejemplo, los insumos en las máquinas. Por ejemplo, me ha tocado ver máquinas de soldadores con todas deterioradas, con cables pelados, y acuérdense que ellos pues obviamente tienen que estar trabajando con estos equipos, entonces eso tiene que ver con esto. También, bueno, hablábamos del ambiente laboral y el equipo de protección personal. Eso tiene que ver como con la relación entre el ser humano y el ambiente laboral. Si yo miro, por ejemplo, las condiciones ambientales en las que trabaja la persona y veo que está expuesto, por ejemplo, a humos metálicos, está expuesto a radiaciones, todo ese tipo de cosas, pues tengo que darle el equipo de protección personal específico para evitar las lesiones.
en la piel, lesiones en los ojos, todo ese tipo de cosas. También tiene que ver el puesto de trabajo. Por ejemplo, les ponía un ejemplo, si la persona tiene, o incluso el área donde trabaje, no es lo mismo una persona que tenga que salir a campo o una persona que todo el tiempo esté en un taller, o que tenga que hacerlo mixto, unas veces sale y otras veces se queda dentro del taller. Entonces aquí hay que mirar el puesto de trabajo y la mesa, por ejemplo, o la estación de trabajo que realice. Hay unas mesas de trabajo que ellos mismos las hacen y me ha tocado verlo. O por ejemplo hay unas mesas de trabajo que ya tienen, que son especializadas y que permiten que sea ajustable y sea inclinable para la mesa de trabajo de los soldadores. Entonces todo eso, si ustedes ven, todo esto tiene que ver con ese enfoque sistémico. ¿Y por qué se habla de enfoque sistémico? Porque tiene que ver con aquel sistema productivo. Si ustedes ven, una cosa tiene que ver con la otra y la otra con la otra, que no podemos soltar al trabajador, no podemos verlo suelto al trabajador, sino que tenemos que verlo desde todos los puntos de vista, desde todos los enfoques. Porque si yo lo miro solo con una metodología, por ejemplo, REVA, que es una metodología solo para posturas, pues solo lo voy a estar mirando aquí en la parte de posturas. Si yo lo voy a mirar en una metodología, por ejemplo, SNOC y Cirielo, que es para mirar, empujar y jalar, pues solo lo voy a ver aquí, pero me olvido de la herramienta, de los insumos, del por qué hace las cosas, de que ese tipo de cosas, por ejemplo, que el peso de la herramienta es muy pesado para su mano, de las posturas que tiene que adoptar. ¿Por qué las hace? Porque no tiene la mesa adecuada, porque no tiene el equipo, porque no tiene una mesa ajustable, porque lo tiene que hacer en campo, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso tenemos que verlo desde todos los puntos de vista. Tenemos que ver los elementos de protección personal, claro, porque tenemos que mirar si son los adecuados o no son los adecuados. Muchas veces vemos que, por ejemplo, las personas les dan guantes en la empresa. La empresa cumplió con darle los guantes, pero cuando vemos los guantes que utiliza la empresa, vemos que les quedan grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Los trabajadores van a tener que quitarse los guantes. O vemos casos, me ha tocado ver casos, por ejemplo, en los que, por ejemplo, en los electricistas, se tienen que quitar el guante porque tienen que hacer cosas pequeñitas y minuciosas. Entonces, por eso hay que mirar muy bien la actividad para poder decir qué le vamos a dar al trabajador. En el caso de los soldadores, me ha tocado ver casos en los que, bueno, el soldador tiene su equipo de protección personal, pero el soldador tiene un ayudante que le ayuda a sostener, por ejemplo, algún tubo, alguna tubería, alguna cosa, un ayudante, y a ese ayudante no se le da la careta. Y me ha tocado ver personas como ayudantes que tienen cataratas, o sea, uno simplemente le ve los ojos y le ve la catarata. Pues claro, como nunca se le da la careta al ayudante. Entonces, ¿cómo se evita este tipo de cosas? Mirando la actividad y analizándola desde todos los enfoques, desde todo el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Y eso es lo que hace la ergonomía.